Es el 1 de junio de 1911 y el transatlántico SS Marama de la compañía Union Steamship acababa de llegar a Vancouver, en la costa oriental de Canadá, procedente de Sydney, Australia. A bordo viajaba Margaret Conway, una mujer de 56 años que acababa de pasar los últimos meses viajando en una habitación de tercera clase, completamente angustiada. En su bolso, Margaret llevaba una colección de cartas y telegramas. También llevaba un fajo de cartas que recibió de Dora y Claire Williamson, las dos mujeres a las que había criado desde bebés. Durante el último año, ellas habían estado viajando por todo Canadá y los Estados Unidos, y recientemente habían pasado un tiempo visitando a su tío en Seattle. Sus cartas estaban llenas de relatos sobre los centros de salud que habían visitado, las personas interesantes que habían conocido, sus planes de regresar a Inglaterra y Australia en abril y mayo respectivamente, y su deseo de que su querida Margaret las visitara en los Estados Unidos. La más reciente era una carta de Claire, del 2 de mayo de 1911, y constaba de 4 páginas. Fue enviada desde la casa de la doctora Linda Burfield Hazzard en Olalla, condado de Hilltop, Washington, y fue remitida a Hawái para que Margaret la recogiera de camino a Vancouver. Por último, Margaret llevaba un cablegrama del 17 de mayo de 1911 en el que se le indicaba que debía preguntar a los agentes de la oficina del cablegrama comercial del Pacífico por una carta. Terminaba con «Ambas bastante bien, Williamson». Pero era el contenido de la carta de Claire lo que tenía a Margaret realmente preocupada. Las 4 páginas estaban cubiertas de escritura por ambos lados y la parte superior de la primera página fue escrita después, casi como si Claire se hubiera quedado sin papel, pero todavía tuviera mucho que decir. En ella, Claire explica que ella y su hermana mayor, Dora, comenzaron a sentirse mal poco después de haber llegado a Vancouver, un año antes. Cuando estábamos en 2488, Seattle, en septiembre, oímos hablar de una especialista en ayuno y conseguimos su libro El ayuno para la curación de enfermedades, el cual estudié cuidadosamente. En Riverside, descubrí que es la única doctora licenciada en ayuno en el mundo y, por supuesto, se trata de la doctora Hazzard. Claire continúa explicando que fueron a reunirse con la doctora Hazzard. Le contaron sobre sus diversos problemas de salud. La doctora las examinó y determinó que ambas estaban en muy mal estado. Les dijo que morirían en pocos años si no hacían algo por su salud de inmediato. Bajo la estricta vigilancia de la doctora Hazzard, con la ayuda de una enfermera, comenzaron a seguir el ritual de ayuno que ella proponía junto con lavados internos diarios, o sea, enemas, para limpiar los intestinos de impurezas. Todo este tiempo hemos estado consumiendo únicamente una cantidad muy pequeña de jugo de frutas colado o caldo vegetal colado, como tomates cocidos suavemente en agua y luego pasados por un colador fino sin presionarlos. La semana pasada empezamos a recuperarnos, así que la doctora nos permitió dar nuestro primer paso hacia los alimentos sólidos. Tenemos unas uvas pasas hermosas de España y un poco de leche de su vaca. Estoy prosperando con eso. Me encantan muchísimo las pasas. Después de 8 semanas a líquidos. Claire prosiguió explicando que ella y Dora habían sido trasladadas al recién inaugurado Sanatorio de Salud de la doctora Hazzard en Wilderness Heights, en Olalla, apenas 10 días antes. Según Claire, nadie podría haberles dado a las 2 hermanas el amor y cuidado que estaban recibiendo de la doctora Hazzard y de su esposo instruido, el filosófico y muy caballeroso Samuel Hazzard. Claire también le contó a Margaret que la doctora Hazzard estaba en proceso de construir cabañas en la propiedad para que ella y Dora vivieran. Cada hermana tendría su propia cabaña, y cada una contaría con una amplia terraza al frente para que pudieran dormir afuera si así lo deseaban. Por lo que se escucha, Claire veía todo esto como una gran aventura que estaban a punto de emprender. Pero luego lamentó el hecho de que quizá ella y Dora no estarían lo suficientemente bien como para encontrarse con Margaret cuando el SS Marama llegara a Vancouver. Claire admitió que no se sentía lo suficientemente bien como para caminar y le dijo a Margaret que la salud mental de Dora había empeorado bastante. La doctora tuvo una larga conversación conmigo anoche sobre Dory. Puede tomarle meses recuperar su mente, que ya sabes que ha sido débil en los últimos años. Su memoria se está yendo por completo.
Te contaré los detalles cuando vengas, y creo que la doctora también te hablará de nosotras dos. Pero como Margaret descubriría más tarde, Claire y Dora estaban en una situación mucho peor de lo que Claire había dejado entrever. De hecho, Claire Williamson había fallecido el 19 de mayo de 1911 y cuando Margaret llegó al sanatorio de salud de la doctora Hazard el 2 de junio, Dora no estaba muy lejos de seguirla. En ese entonces, hacer dieta no era exactamente algo nuevo, pero las personas que inventaban estas nuevas dietas básicamente no tenían idea de lo que estaban haciendo. A principios del siglo XIX, caballeros ingleses como Beau Brummel y Lord Byron seguían todo tipo de dietas extrañas e insalubres y se pesaban religiosamente. En cierto momento, Lord Byron solo bebía agua con gas y comía papas remojadas en vinagre. En 1816 vivía a base de pan tostado, té y cenas de vegetales, y fumaba cigarros para reducir el hambre. De hecho, muchas de las modas que seguimos hoy se originaron a finales del siglo XIX y principios del XX, gracias a aficionados a la medicina alternativa. La dieta Banting fue desarrollada por un carpintero y funerario, una combinación de trabajos bastante curiosa, llamado William Banting, en 1863. A principios de 1900, un empresario y escritor llamado Horace Fletcher se hizo conocido como el Gran Masticador cuando inició la moda de masticar. Su dieta requería que sus seguidores masticaran cada bocado hasta que se volviera líquido antes de tragarlo, y afirmaba que eso ayudaba a bajar de peso y prevenir la diabetes. En 1918, la doctora Lulu Peters introdujo al mundo la idea de contar calorías. La dieta High trajo los conceptos de proteína y almidón, y el Dr. John Kellogg promovía las dietas vegetarianas y bajas en proteínas desde su sanatorio de salud en Battle Creek. Sin embargo, esta práctica no era nueva. Muchas religiones y culturas orientales la habían adoptado durante siglos, pero a principios del siglo XX, los médicos alternativos la llevaron al extremo, defendiendo que privarse de alimentos por periodos prolongados limpiaba el cuerpo y sanaba la mente. El Dr. Edward Dewey es reconocido por haber sido pionero en el ayuno terapéutico. Afirmaba que comer en exceso era la causa de todas las enfermedades y problemas psicológicos y creía que abstenerse de comer podía curar los trastornos mentales. Un médico británico llamado William Tibbles escribió en su libro Dietetics or Food in Health and Disease que, si bien el ayuno intermitente tiene sus beneficios, las afirmaciones del Dr. Dewey sobre que el ayuno prolongado era una cura universal para las enfermedades eran un delirio absurdo y que él había llevado el ayuno a un extremo irracional. La doctora Linda Burfield Hazard fue una de las estudiantes del Dr. Dewey y llevó sus ideas aún más lejos. Creía que nuestros cuerpos son como máquinas que necesitan nutrición para funcionar y que comer en exceso o por placer en vez de por necesidad obstruye la mecánica natural del cuerpo, lo que hace que trabaje más de lo necesario y termine generando enfermedades orgánicas. Según la doctora Hazard, las enfermedades son simplemente un síntoma de un mal funcionamiento orgánico, y el cuerpo debe ser purificado antes de poder sanarse por sí solo. Según su libro, El ayuno para la curación de enfermedades, el ayuno es la negación voluntaria de alimentos a un sistema enfermo y que debido a esa enfermedad no requiere nutrición hasta que haya descansado, se haya limpiado y esté ansioso por retomar el trabajo de la digestión. Ella creía que en cuanto el cuerpo comenzaba a mostrar señales de enfermedad, era necesario iniciar de inmediato un ritual de ayuno que incluía una dieta de caldos de vegetales, porciones de fruta y algo de leche. Parte del tratamiento de la doctora incluía lo siguiente: enemas diarios para enjuagar los órganos, baños calientes, compresas frías y manipulaciones osteopáticas para reacomodar los órganos y ayudar al cuerpo a deshacerse de los desechos y, por supuesto, mucha luz solar y aire fresco. Podría argumentarse que la doctora Hazard tenía buenas razones para creer que, a veces, la medicina causaba más daño que beneficio. La doctora Hazard nació como Linda Laura Burfield el 18 de diciembre de 1867 en Carver, Minnesota, y creció en una granja a las afueras del municipio de Star Lake. Sus padres creían que, para mantenerse sanos, los niños necesitaban buena comida, mucho ejercicio y aire fresco. La señora Burfield se aseguraba de que su familia siguiera una dieta mayormente vegetariana.
Pero cuando Linda tenía 10 años, su padre la llevó junto con sus 6 hermanos a hacerse un chequeo médico anual. El señor Burfield pensó que el doctor podría darles tratamientos preventivos para evitar enfermedades. Sin embargo, el médico le dijo que, por vivir en una granja, los niños estaban en riesgo de ingerir todo tipo de parásitos. Así que el doctor recetó a los niños Burfield unas píldoras azules para prevenir que los parásitos se alojaran en sus intestinos. Ahora, para quienes no lo saben, estas píldoras azules también eran conocidas como píldoras de masa azul y, según la Sociedad Real de Química, se usaban para tratar dolores de muelas, estreñimiento, dolores debilitantes, infecciones parasitarias y tuberculosis. Los ingredientes principales de estas píldoras incluían glicerol, agua de rosas, miel, regaliz, malva real y mercurio. Los niños Burfield tomaron esas píldoras durante años, lo cual les provocó vómitos intensos y diarrea. Otro doctor luego recetó calomelano como remedio. Al igual que las píldoras azules, el calomelano era otro cúralo-todo que contenía tanto mercurio como cloro. Este compuesto les desgastó el revestimiento del estómago, les hizo perder los dientes y volvió casi imposible retener la comida. Según Linda, ahora sé lo que, por supuesto, no podía sospechar en aquel entonces, que ese veneno tan potente causó un daño irreparable en mis intestinos, retrasando y evitando su desarrollo y crecimiento hasta tal grado que, incluso hoy en día, me veo obligada a recurrir diariamente al enema. Cuando se casó a los 18 años, Linda seguía sufriendo los efectos del envenenamiento por mercurio y creía que la medicina natural era la solución a todos sus problemas de salud. A lo largo de los años, probó diferentes dietas y curas naturales y tomó un curso de osteopatía, que es una forma de medicina alternativa que consiste en masajes y manipulaciones al cuerpo para estimular su propia capacidad de curarse. En 1897 o 1898, Linda se topó con el libro del Dr. Edward Dewey llamado La verdadera ciencia de vivir, el nuevo evangelio de la salud. En este libro, el Dr. Dewey da a sus lectores conferencias privadas sobre las maravillas del ayuno y Linda quedó enganchada. Se obsesionó con los métodos del Dr. Dewey y cuando su esposo la dejó en abril de 1898, Linda, que ya tenía 31 años, envió a sus 2 hijos a vivir con su abuela, prácticamente los abandonó, para poder dedicarse por completo a una carrera en la medicina. Se fue a Meadville, Pensilvania, para estudiar la cura del ayuno con el Dr. Edward Dewey. Ambos se volvieron buenos amigos y poco después Linda abrió un consultorio en Minneapolis, donde empezó a publicitar sus servicios como especialista en ayuno. En los folletos que repartía para promocionar su nueva práctica, afirmaba que podía hacer maravillas con la cura del ayuno. Casos declarados incurables por médicos tradicionales se recuperaron bajo el régimen que impuse y los síntomas iban desde estreñimiento crónico, diabetes, enfermedad de Bright y sífilis hasta parálisis. Linda empezó a llamarse a sí misma Doctora Burfield y se hizo conocida en Minneapolis como la Doctora del Ayuno. En 1902 se divorció oficialmente de su primer esposo y el 11 de noviembre de 1903 se casó con Samuel Hazard. Ambos se mudaron al estado de Washington en 1907 y con la ayuda de su abogado, John Arthur, solicitó que la Junta Médica del estado de Washington le permitiera ejercer medicina bajo la cláusula de derecho adquirido en 1910, lo que significaba que no necesitaba un título universitario para practicar medicina alternativa. Así obtuvo una licencia para ejercer, basándose únicamente en su experiencia previa como osteópata. A partir de entonces, sería conocida para siempre como la doctora Linda Burfield Hazard, la especialista en ayuno, y soñaba con abrir su propio sanatorio de salud que pudiera rivalizar con el sanatorio del Dr. Kellogg en Battle Creek. Evelyn Dorothea Williamson nació el 9 de septiembre de 1873 en lo que hoy es Tiruchirappalli, en India. El padre de Evelyn era un oficial británico en el servicio médico del ejército imperial y fue gravemente herido después del nacimiento de Dora. Como resultado, él y su familia regresaron a Inglaterra, pero su salud nunca se recuperó del todo y los Williamson contrataron a Margaret Conway, una enfermera australiana de 19 años, para que los ayudara a cuidar a su pequeña hija.
La segunda hija, Gertrude, nació unos días antes de que llegara la nueva niñera, pero era una bebé enfermiza, así que Margaret fue asignada para cuidar a la pequeña Dora, mientras la señora Williamson dedicaba todo su tiempo a la enferma Gertrude. Enid Lillian Clare Williamson nació en Londres el 4 de octubre de 1877. El señor Williamson falleció en diciembre, y la pequeña Gertrude lo siguió 4 meses después, lo que sumió a la familia en un profundo dolor. Aún así, Dora y Claire tenían a su madre y a Margaret, o Toddy como la llamaban, y vivieron una vida de privilegio. Iban de viajes de esquí a Suiza, asistían a escuelas en Francia y viajaban por toda Europa. Cuando la señora Williamson falleció en 1893, las hermanas Williamson heredaron la fortuna de su abuelo paterno, que en ese momento estaba valorada en más de $1 millón, que también incluía acciones y propiedades por todo el mundo. Hoy en día, esa fortuna vale $31 millones. Eso significaba que Dora, de 20 años, y Claire, de 17, podían permitirse hacer todo lo que quisieran y no tenían que casarse si no lo deseaban. Durante años, las hermanas viajaron a su antojo y no sentían la necesidad de establecerse en ningún lugar. Con la amorosa Margaret a su lado, se hospedaron en hoteles de lujo durante meses, tomaban té, se hacían tratamientos de spa y leían, principalmente. Pero como dice el dicho, la mente ociosa es el campo de juego del diablo, y con los años, las hermanas desarrollaron un interés por los tratamientos de sanación natural y probaron todas las modas de salud que encontraron. Según Margaret, ninguna de las dos chicas tenía problemas de salud graves. Dora ocasionalmente sufría de dolores en las rodillas, que le habían diagnosticado como reumatismo o artritis reumatoide. Claire había sufrido de agotamiento nervioso o depresión cuando era niña y desarrolló periodos dolorosos a medida que crecía. Un doctor estadounidense le había diagnosticado un útero inclinado o retrovertido y le había dicho que, dado que ella no trabajaba para ganarse la vida, no era necesario realizar una operación para corregirlo. A pesar de disfrutar de una salud relativamente buena, las dos hermanas seguían buscando una cura o remedio para sus diversos males. Pero como explica uno de sus posibles primos envidiosos, ser rica es la causa de todos sus problemas. Claire y Dorothea están enfermas porque pueden permitirse estarlo. En septiembre de 1910, las hermanas Williamson se hospedaban en el Hotel Empress en Victoria, Columbia Británica, cuando encontraron un anuncio del Instituto Hazard de Terapéuticas Naturales y las afirmaciones de la doctora Hazard de ser una especialista en ayuno. El 2 de septiembre, Claire le escribió a la doctora Hazard pidiéndole consejo y diciéndole que Dora no se encontraba bien. Estaba sufriendo de ganglios inflamados y ahora ha desarrollado dolores reumáticos agudos en las rodillas, que están ambas hinchadas, y hoy el dolor ha llegado hasta la pierna, lo que le hace imposible caminar. Claire continúa explicando que, 2 años antes, a Dora le habían diagnosticado la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune que puede causar hipertiroidismo. Las personas con la enfermedad de Graves a menudo desarrollan ojos saltones y pueden desarrollar un bulto o crecimiento en el cuello cuando la glándula tiroides se agranda. La enfermedad de Graves es una condición crónica, pero hoy en día puede tratarse con cirugía o medicamentos. Sin embargo, Claire afirmó que Dora había logrado controlar sus síntomas sometiéndose a tratamientos osteopáticos regulares, siguiendo una dieta vegetariana estricta y ayunando intermitentemente. Cuando Claire escribió su primera carta a la doctora Hazard, Dora ya llevaba más de una semana siguiendo un ayuno extremo. Lo único que consumía era un poco de jugo de naranja en agua destilada caliente, unas 3 veces al día, y una pera o unas cuantas uvas. Los ojos ahora están muy inyectados de sangre y parecen estar eliminando bastante secreción. Su periodo se retrasó hace 10 días. Tiene un dolor agudo sobre la sien derecha cuando se mueve y hoy se siente demasiado mal para salir de la cama. En los siguientes meses, las hermanas y la doctora Hazard se escribieron varias cartas. La doctora Hazard les envió una copia de su libro para que lo estudiaran y sugirió que sus condiciones podrían tratarse fácilmente si cambiaban su dieta.
Recomendó que empezaran solo con caldos de verduras y pan de maíz para limpiar sus cuerpos de toxinas, y cuando Claire respondió quejándose de que se sentían un poco débiles después de semanas comiendo solo pan de maíz y caldo de verduras, la doctora Hazard contestó: «La debilidad que experimentan ahora es resultado de los productos tóxicos que se han agitado debido al ayuno y al régimen que han seguido. No duden en usar enemas, son nuestro asistente más valioso, pues ayudan a eliminar los desechos que se acumulan en el colon, desechos que son la fuente de tantos problemas al absorberse en el torrente sanguíneo». Claire le preguntó a la doctora Hazard si podían ir a su sanatorio para consulta y tratamiento. La doctora Hazard les explicó que el sanatorio aún no estaba en funcionamiento, pero que podrían visitarla en su consultorio en Seattle. Una vez que decidiera el mejor tratamiento, podrían quedarse en los apartamentos Buena Vista hasta que pudiera alojarlas más cómodamente en el sanatorio. Claire respondió y le informó a la doctora Hazard que viajarían desde California a Seattle en febrero de 1911 y que agradecerían si ella podía comenzar su tratamiento entonces. Las hermanas no le dijeron a Margaret ni a ningún familiar lo que planeaban porque, como Claire le explicó a la doctora Hazard, desafortunadamente, no podemos decirles que nos detendremos en Seattle para hacer un ayuno, ya que ellos ya desaprueban nuestra forma de vivir. De hecho, no se lo estamos mencionando a nadie. Según Dora, se reunieron con la doctora Hazard en su consultorio del edificio Northern Bank and Trust en Seattle el 27 de febrero de 1911. Después de la consulta, se quedaron en un apartamento amueblado en los apartamentos Buena Vista. Estaba cerca de la oficina de la doctora, así que podían ir caminando para sus tratamientos diarios. El costo de estos tratamientos era considerable, $60 por persona al mes, lo que hoy equivaldría a $1,849. Pero razonaron que valdría la pena. La doctora Hazard decía que después del ayuno, sus cuerpos estarían limpios y en perfecta salud. Se estima que cuando llegaron a Seattle ese febrero, Dora pesaba 75 kilogramos y Claire pesaba 72 kilogramos. Cada día durante las 2 primeras semanas, las hermanas se levantaban, se vestían y a las 9 de la mañana cada una bebía una taza de caldo de tomate y un vaso de jugo de naranja. De lunes a viernes se dirigían al edificio Bank and Trust alrededor de las 11 de la mañana, y allí la doctora Hazard les proporcionaba los accesorios que formaban parte del tratamiento. Las hacía agacharse sobre una bañera, con las rodillas contra el pecho, mientras les practicaba un enema, lo cual consistía en introducirles un tubo por el recto y verter 6 litros de agua tibia a través de un embudo hacia sus cuerpos. Luego retiraba el tubo y las hermanas tenían que expulsar el agua y las supuestas toxinas junto con sus heces en un balde. Después, cada una recibía masajes osteopáticos durante los cuales la doctora las golpeaba enérgicamente en la espalda, el cuello y la cabeza con el puño mientras les ordenaba que eliminaran. Luego, hacía lo mismo con el resto del cuerpo. Después de ese masaje brutal, regresaban a casa, tomaban otra taza de ese caldo miserable como cena y se iban a dormir. Dora explicó que después de la primera semana, Claire se veía débil y no parecía tener fuerza, pero aún podía salir, y ambas nos esforzábamos porque nos dijeron que era mejor seguir en movimiento todo el tiempo, ya que eso ayudaría a eliminar los venenos de nuestros cuerpos. La doctora Hazard nos dijo que teníamos mucho por eliminar y que era mejor dejarlo salir. Cuanto más caminábamos, mejor, sin importar cómo nos sintiéramos. Era mejor caminar y luchar contra ello, y salimos por las mañanas y tardes durante una semana. Durante la primera semana todo marchó bien, y las hermanas se convencieron de que estaban mejorando. Pero al final de la segunda semana comenzaron a desmayarse, a dormir durante todo el día y ya no podían levantarse de la cama. El tratamiento diario de enemas pasó de durar 30 minutos a 2 horas y luego enemas de 4 horas de duración, hasta que estaban colgadas sobre hamacas de tela en las bañeras del consultorio de la doctora Hazard, soportando enemas que duraban todo el día. Más tarde, ya ni siquiera tenían fuerzas para preparar sus propios vegetales. Así que, durante la 4ª semana de su ayuno, llamaron a la enfermera Nellie Sherman para que asistiera a las chicas con lo que necesitaran.
La enfermera Sherman siguió en silencio las órdenes de la doctora Hazard y ayudó a las hermanas a bañarse, beber su caldo, soportar los enemas y caminar hacia la sala del sol los fines de semana para hacer un poco de ejercicio y recibir luz solar que tanta falta les hacía. Según Dora, la doctora Hazard fue la amabilidad en persona durante esas primeras semanas y les ofreció ayudarlas en todo lo que pudiera. Mostró particular interés en sus asuntos comerciales y en si había algún tema de negocios que no pudieran atender, ya que les resultaba difícil incluso escribir a sus amigos y familiares. También las convenció de entregarle su dinero en efectivo, escrituras, documentos y joyas para que ella los guardara en la caja fuerte de su oficina por seguridad. También hizo que un abogado, John Arthur, las visitara para ayudarlas con cualquier preocupación financiera que tuvieran. Pero luego, los vecinos comenzaron a quejarse con la enfermera Sherman sobre el estado de salud de las dos hermanas. Estaban preocupados de que las hermanas se estuvieran muriendo de hambre, y no eran los únicos. Incluso la enfermera Sherman contactó a una amiga suya, una osteópata que recientemente había tratado a las hermanas, la doctora Augusta Brewer, para pedirle consejos sobre cómo ayudarlas, ya que estaba convencida de que iban a morir. Cuando los vecinos comenzaron a amenazar con llamar a las autoridades, la doctora Hazard organizó apresuradamente el traslado de las hermanas a un sanatorio en Olaya. Como Sherman no podía ir a Olaya, la doctora Hazard contrató a otra enfermera, Sarah Robinson, para que la ayudara a cuidar a las hermanas Williamson. Le dijo a la enfermera Robinson que las dos hermanas ya estaban demasiado deterioradas como para que cualquier tratamiento les hiciera bien, y que temía que Claire no sobreviviera por mucho tiempo. He hecho todo lo que puedo por la chica. Es solo cuestión de tiempo, días en realidad, tal vez una semana. Sufre de problemas orgánicos con el hígado y el estómago, que no pueden ser tratados ni con ayuno ni con ningún otro tratamiento. Dora y Claire fueron trasladadas a la casa de la doctora Hazard en Olaya el 21 de abril de 1911. Después de 8 semanas de ayuno, las dos hermanas eran esqueletos humanos y tuvieron que ser bajadas en camillas antes de ser transportadas al puerto en 2 ambulancias. Algunas de las personas que vivían en los apartamentos Buenavista las vieron partir, y Mary Fields testificó más tarde que calculaba que Claire pesaba menos de 32 kilogramos en ese momento. Dora no recordaba mucho de esas primeras semanas en el sanatorio de la doctora Hazard. No se parecía en nada a los otros spas de salud a los que había asistido antes. No tenía la amplia veranda ni los jardines frondosos y los caballos que Claire había imaginado cuando pensó por primera vez en que irían al Instituto de Terapias Naturales de la doctora Hazard. La propiedad estaba cubierta de árboles y hierbas silvestres y la doctora Hazard la llamaba con orgullo Wilderness Heights. La casa era simplemente un bungalow común de 2 pisos, con una sala, cocina, comedor, sótano, una especie de lavandería y 2 habitaciones. Y por supuesto, también tenía un ático sin terminar, el cual había sido dividido en 2 con tablones toscos para crear 2 dormitorios donde inicialmente se quedaron las hermanas. Dora testificaría más adelante que su salud solo empeoró una vez que fueron trasladadas a Wilderness Heights y que lo único en lo que podían pensar era en la comida que no se les permitía tener. Durante nuestra estancia en la institución, suplicamos repetidamente por comida, ya que nos sentíamos cada vez más débiles, pero la señora Hazard se negó rotundamente a cambiar nuestra dieta diaria. Yo quería comida, con tantas ganas, pero ella seguía diciendo, espera un poco más. Luego llegué a un estado tal que ya no deseaba comida y en contra de mi voluntad realmente creí que no la necesitaba. Essie Cameron, de 18 años, era otra enfermera que ayudó a cuidar a las hermanas Williamson después de que llegaran a Wilderness Heights. También se le había dicho que las hermanas estaban muriendo y que solo se trataba de hacer sus últimos días lo más cómodos posible. Ella tenía que ayudar a las hermanas a bañarse y más adelante explicaría que el agua del baño estaba tan caliente que le quemaba las manos y que a menudo hacía que las hermanas se desmayaran. No podía evitar notar lo extremadamente demacradas que estaban. La señorita Claire estaba terriblemente delgada y tenía una llaga en la parte baja de la columna. Estaba ulcerada, enrojecida y era bastante grande, del tamaño de una moneda de $1 o más.
La piel se le tensaba sobre los pómulos, dándole una apariencia casi de esqueleto. Su labio superior no cubría los dientes y tenía dificultad para hablar porque no podía cerrar los labios. Las dos hermanas no podían verse entre sí, lo que significaba que dependían de la doctora Hazard para saber cómo estaba la otra. La doctora Hazard le dijo a Dora que la enfermedad de Claire ya estaba demasiado avanzada y que la cura del ayuno no le estaba funcionando. Claire, por otro lado, fue informada de que la mente de Dora se había ido, que estaba loca y que tal vez nunca se recuperaría. Pero la tarde antes de que Claire muriera, la doctora Hazard le preguntó a Dora si quería verla y la llevó hasta el cuarto de su hermana. Claire estaba demasiado débil para moverse, y cuando pusieron a Dora junto a su cama, Claire pidió hablar con ella a solas. Mi hermana me miró como si fuera a decirme algo. Me miró fijamente, como preguntándose si debía decirlo. No me lo dijo. No me di cuenta de que ella pensaba que yo estaba loca en ese momento, o le habría pedido que me lo dijera. Estaba tan estúpida por la debilidad que ni siquiera lo pensé. Según la doctora Hazard, Claire sabía que iba a morir. La doctora Hazard le había advertido semanas antes, así que Claire arregló todos sus asuntos. Dispuso el retiro de su dinero para pagar una factura y cubrir el costo de su funeral. También redactó un nuevo testamento, nombrando a varios beneficiarios y dejándoles sumas de dinero. Dora heredó la parte de la propiedad que Claire había comprado en Vancouver. Margaret heredó las joyas y libros de Claire, y el Instituto de Terapias Naturales de la doctora Hazard recibió una pensión anual de 25 libras, lo que equivaldría hoy a aproximadamente 2.420 libras. A cambio, la cabaña de madera que habría sido suya llevaría el nombre de Cabaña Claire y permanecería como testimonio eterno de su fe en la cura por ayuno de la doctora Hazard. Y después de un total de 81 días de ayuno, Claire falleció. Al día siguiente de su muerte, la doctora Hazard trasladó a Dora a su propia cabaña. Le mostró la quebrada que pasaba al costado y le sugirió a Dora que nadie la culparía si se lanzaba y ponía fin a su sufrimiento. La señora Hazard me dijo que otra paciente suya se había arrojado al vacío. Eso me pareció algo muy horrible. Que yo estuviera tan cerca de esa profunda garganta, acostada sola allí por la noche. Pero no tuve la tentación de quitarme la vida, aunque el comentario de la señora Hazard dejó el tema en mi mente. Ella me dijo repetidamente que no estaba bien mentalmente, hasta que empecé a creerlo yo misma. Margaret Conway se enteró de la muerte de Claire poco después de haber llegado a Vancouver, y el tío de las hermanas, John Herbert, había sido notificado una semana antes, el 22 de mayo. Ambos se reunieron con la doctora Hazard en su oficina en Seattle, y a ambos se les contó una historia similar sobre cómo había muerto Claire. Según Margaret, la doctora Hazard llevaba puesto uno de los vestidos de Claire y no le ofreció ningún pésame. Simplemente le explicó fríamente lo que había sucedido. Comenzó a hablarme de inmediato, diciendo que las chicas habían llegado a ella en un estado de salud muy malo. De hecho, cuando Claire fue por primera vez a su oficina, tenía la cara morada y un estado de salud impactante. Cayó en una silla y dijo: «Señora Hazard, he venido con usted para curarme o morir». La doctora Hazard continuó explicando que realmente no había nada que pudiera haber hecho por Claire, y luego describió lo que encontró al realizar una autopsia del cuerpo de Claire. En el certificado de defunción de Claire, que se puede encontrar entre algunos de los documentos judiciales originales en los archivos digitales del estado de Washington, la doctora Hazard había anotado como causa de muerte la cirrosis hepática y una peritonitis crónica. Según el sitio web del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, la cirrosis hepática es, esencialmente, una falla del hígado y la peritonitis es una infección del revestimiento interno que protege tus órganos internos. Ambas son enfermedades potencialmente mortales, y la cirrosis puede derivar en peritonitis. A menudo, los pacientes que sufren de cirrosis se consumen hasta quedar en los huesos, antes de que sus cuerpos inevitablemente se rindan. La doctora Hazard le dijo a la mujer en duelo que los órganos de Claire la habían traicionado. Su hígado estaba tan endurecido que no pudo cortarlo con un cuchillo. Su sangre estaba tan seca que básicamente era polvo en sus venas y sus órganos eran tan pequeños que parecían de un infante.
Cuando el señor Herbert fue a ver a la doctora Hazard, ella incluso fue tan lejos como para mostrarle los órganos de Claire, como si tratara de convencerlo de que nadie podría sobrevivir a una condición así. Y sí, ella guardaba esos órganos disecados en una bolsa dentro de su cajón, lista para mostrar y contar. La doctora Hazard también se ofreció a llevar tanto a Margaret como al señor Herbert a ver el cuerpo de Claire en una morgue privada llamada Butterworth & Sons, porque ella había hecho embalsamar el cuerpo hermosamente. Más adelante, tanto Margaret como John Herbert fueron interrogados sobre si reconocieron el cuerpo como el de Claire, y ninguno de los dos lo hizo. La mujer llevaba puesta la ropa de Claire, pero no se parecía en nada a ella, y aunque estaba delgada, parecía haber estado lo suficientemente saludable al momento de morir. Según el señor Herbert, el color del cabello era diferente a todo lo que había visto antes. El largo del rostro era diferente. El estado del rostro, mejillas y manos no coincidía con la condición que me había descrito la señora Hazard. Y cuando fueron a ver a Dora después del funeral de Claire, se sintieron aún más seguros de que el cuerpo que habían visto no era el de Claire Williamson. Porque a pesar de estar viva, Dora Williams ya no parecía un ser humano. Margaret encontró a Dora en Wilderness Heights, sentada fuera de la cabaña que la doctora había construido para ella. Solo que no era la cabaña linda y acogedora con veranda cerrada que Claire había descrito en su carta a Margaret. Según Margaret, era un edificio pequeño y angosto que se parecía más a un gallinero improvisado que a una cabaña. Pero lo que más la impactó no fueron las condiciones en las que vivía Dora, sino el estado en que estaba su cuerpo. Era espantoso. Estaba mirando la cabeza de la muerte, un cráneo con la piel estirada fuertemente sobre los huesos. Encima de todo eso, había un tono azulado. Margaret explicó que al principio Dora se quebró y le suplicó que la llevara lejos del instituto de la doctora Hazard, pero unas horas después Dora insistía en que estaba mejorando. La doctora Hazard se lo había dicho, pero Margaret no estaba convencida. Observó ese primer día mientras Dora seguía su rutina diaria y le dolía verla luchar por comer el puré de papas y el pequeño puñado de arvejas que le permitían. Dora no parecía saber cómo comer y tenía tanto frío que quería su comida muy caliente. Lloraba todo el tiempo. Quería la comida, pero no podía comerla y lloraba por eso. Entonces la comida se enfriaba y quería que estuviera caliente de nuevo, así que se calentaba prácticamente hasta el punto de ebullición 2 o 3 veces durante el tiempo que tomaba esa pequeña cantidad de alimento. Cuando la enfermera Robinson se fue de Olaya a mediados de junio, Margaret aprovechó la oportunidad para hacerse cargo del cuidado de Dora. Se mudó a la cabaña con ella y empezó a esconder arroz cocido o harina en los caldos de verduras. Al principio, la comida hacía que Dora tuviera arcadas, pero luego logró retenerla. Poco después, pudo terminar su porción de puré de papas y arvejas durante las comidas, y después de que Margaret logró convencerla de tomar un poco de jugo de fruta, Dora comenzó a mejorar. Cuando Dora empezó poco a poco a recuperar peso, Margaret comenzó a hacer planes para que ambas se fueran de Olaya. Consiguió los baúles de Dora y comenzó a empacar, pero notó rápidamente que, aunque algunas cosas de Dora faltaban, la mayoría de las pertenencias y el guardarropa de Claire habían desaparecido. Según Margaret, Dora le contó que la noche en que Claire murió, la señora Hazard abrió sus baúles y se probó sus vestidos de noche y su capa de gala, mostrándose a Dora con las prendas de la difunta. Evidentemente, se quedó con lo que más le gustaba, ya que solo quedaban unas pocas baratijas en los baúles. La señora Hazard sugirió que esas pocas cosas se las dieran a la señora Burfield, su cuñada, que actuaba como lavandera. Y luego estaba el asunto del buzón de correos. Poco después de la llegada de Margaret, Samuel Hazard instaló una cerradura en el buzón. La doctora Hazard le dijo a Margaret que el jefe de correos había emitido una nueva orden que exigía cerrar los buzones para evitar robos. Pero eso significaba que los pacientes que vivían en Wilderness Heights ahora dependían de la doctora Hazard para recibir su correspondencia. Dora le había escrito a su banco en Canadá para preguntar sobre sus finanzas, pero aún no recibía respuesta. Y cuando Margaret se topó por casualidad con el cartero y le preguntó sobre la ridícula orden de cerrar los buzones, él le dijo que no se había emitido ninguna orden de ese tipo. Margaret, al parecer,
Luego entró en la oficina de la doctora Hazard buscando un libro para leerle a Dora, cuando notó una caja de madera para cartas que Samuel Hazard mantenía sobre su escritorio. La caja, entonces, se abrió mágicamente por sí sola y Margaret no pudo evitar notar las cartas colocadas ordenadamente allí. Encima había un documento doblado que pareció abrirse solo en cuanto ella lo miró, y Margaret no pudo evitar leerlo. El documento decía que, el 27 de mayo de 1911, Dora le había otorgado a Samuel G. Hazard un poder notarial sobre ella y que él tenía el uso y beneficio de recibir del Banco Canadiense de Comercio de Victoria, Columbia Británica, todas las sumas depositadas en la sección de ahorros de dicho banco a nombre de Dora. Margaret guardó los documentos y, cuando confrontó a Dora al respecto, Dora le explicó que simplemente le había pedido al señor Hazard que retirara $500 para enviárselos a su tío en Canadá. En ningún momento Dora fue consciente de haberle otorgado a Samuel Hazard poder sobre sus asuntos. Creía que era únicamente para retirar dinero del banco en Vancouver. Más adelante, Margaret y Dora descubrieron que los Hazard habían retirado $583, lo que serían aproximadamente $7,997 hoy, de su cuenta a la de ellos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Margaret terminó de empacar las maletas de Dora, y cuando notificó a la doctora Hazard que se iban, la doctora le dijo que no podían hacerlo. Según ella, Claire había comprendido que su hermana no estaba en su sano juicio, y fue su voluntad que Dora permaneciera en Wilderness Heights por el resto de su vida. Así que, tras la muerte de Claire, la doctora Hazard hizo que Dora fuera declarada legalmente incompetente, lo cual significaba que los Hazard eran ahora sus tutores legales. De acuerdo con la doctora Hazard, Dora no iría a ninguna parte, pero ni Dora ni Margaret estaban dispuestas a quedarse en Wilderness Heights. Como dijo Margaret más tarde, todo fue una pesadilla, un periodo de horror, de cuerpos esqueléticos arrastrándose por el lugar, dominados por el miedo y el espanto. Margaret decidió que no iba a soportar más eso. Así que la niñera de 56 años se escapó de la propiedad una noche y logró enviar una carta al tío de Dora, el señor Herbert, diciéndole que estaban siendo retenidas como prisioneras y que necesitaban su ayuda. El señor Herbert fue a ver a la doctora Hazard el 19 de julio de 1911 en sus nuevas y lujosas oficinas en el Hotel Wardour y le dijo que, fuera o no su tutora, Dora y Margaret se iban. La doctora Hazard amenazó con involucrar a sus abogados, pero el señor Herbert le respondió que hiciera lo que creyera necesario. Eso no cambiaría el hecho de que Dora ya no estaría bajo su cuidado. Así que, cuando Dora y Margaret ya estaban listas y empacadas para marcharse, la doctora Hazard les entregó una factura por $2,000, lo que serían unos $61,630 actuales, indicando que aún se adeudaban más de $700, unos $2,570 hoy en día, al instituto por el tratamiento de Dora. Margaret dijo que eso era extorsión, y la doctora Hazard insistió en que «Soy una especialista con licencia y tengo derecho a cobrar lo que quiera por mis servicios. Si quisiera, podría cobrar más». Al final, se llegó a un acuerdo y terminaron pagándole a la doctora Hazard $500, los cuales se sumaron a los $375 que ya habían sido acreditados a la cuenta de Dora. Margaret y el señor Herbert también insistieron en que la doctora Hazard devolviera todas las joyas y demás pertenencias de Dora, pero según Dora, habría pagado casi cualquier cosa con tal de poder salir, al fin, de ese infierno que era Wilderness Heights. Pero esa no sería la última vez que la doctora Hazard vería a Dora, y en particular a Margaret Conway. La gente de Olaya descendía, en su mayoría, de inmigrantes noruegos y de otros países escandinavos que se establecieron en la zona a mediados del siglo XIX. A principios del siglo XX, la comunidad estaba compuesta principalmente por artesanos y agricultores. Según Greg Olsen, residente de Olaya y autor del libro Starvation Heights, la doctora Hazard y su esposo no encajaban en la comunidad local. En particular, la doctora Hazard era considerada una snob caprichosa y la mayoría de sus vecinos pensaban que su cura del ayuno era una completa farsa.
Mientras personas como las hermanas Williamson eran fácilmente engañadas por los discursos elevados y la actitud autoritaria de la doctora Hazard cuando visitaban su consultorio en Seattle, los residentes de Olaya observaban cómo su salud se deterioraba una vez que quedaban bajo el cuidado de la doctora. Según una residente de Olaya, estas personas pasaban caminando frente a la escuela o la casa y estaban tan delgadas. Dios mío, eran esqueléticamente delgadas, muy enfermas y siempre pedían comida. Bajaban la colina hasta la tiendita Fragaria. Iban allí a intentar conseguir algo de comer. Tengo entendido que ella solía ponerlos en una dieta muy estricta, principalmente tomates y jugo de tomate. Era patético verlos. Sé que mi mamá les daba de comer, les ofrecía pan o lo que tuviera, les tenía lástima. Los residentes de Olaya les daban de comer lo que podían a esos esqueletos vivientes y a veces hasta los ayudaban a escapar de las garras de la doctora Hazard, ofreciéndoles refugio y poniéndolos en contacto con sus amigos y familiares preocupados. Pero en otros casos no podían hacer más que mirar en silencio mientras los cuerpos demacrados de sus pacientes eran cargados en barcos y enviados a Butterworth y Sons, en Seattle. Cuando Claire murió en mayo de 1911, la gente del pueblo ya sabía que la doctora Hazard había matado de hambre, al menos, a 10 personas en tan solo 4 años. Los periódicos de Seattle no la llamaban la doctora del hambre por nada. Poco después de su llegada a Olaya en 1907, la doctora Hazard empezó a anunciar sus servicios en un periódico local. Daisy Haglund fue una de sus primeras pacientes. Ya estaba muriendo de cáncer de estómago cuando acudió a la doctora buscando ayuda y ayunó durante 50 días antes de morir el 8 de febrero de 1908. Después vino Ida Wilcox, quien ayunó durante 47 días y murió el 26 de septiembre de 1908. Viola Heaton había estado alabando a la doctora Hazard durante semanas y a pesar de las súplicas de sus amigos y familiares para que comiera algo, ella siguió con los tratamientos prescritos por la doctora hasta que falleció el 24 de marzo de 1909. Y Blanche B. Tyndall ayunó solo 28 días antes de morir el 18 de junio de 1909. Los certificados de defunción tanto de Viola como de Blanche indicaban que habían muerto por inanición. Maud Whitney estaba recibiendo tratamiento en Wilderness Heights cuando falleció el 20 de julio de 1910. La doctora Hazard realizó su autopsia y firmó su certificado de defunción, en el cual anotó que murió por pancreatitis crónica. Earl Edward Ehrman era un ingeniero que sufría de acidez crónica, y cuando sus amigos lograron rescatarlo y llevarlo a un hospital, ya era demasiado tarde. Murió por inanición el 29 de marzo de 1910. Otros pacientes fallecidos de la doctora Hazard incluían a C. A. Harrison, quien era el editor de la revista Alaska Yukon Magazine. También estaba Frank Southard, quien era socio del bufete de abogados Morris, Southard and Shipley, con sede en Seattle. Llamó a la doctora Hazard para que lo ayudara a bajar de peso, y bajó 35 kilogramos siguiendo sus métodos de ayuno. Se especula que el ayuno causó un daño irreparable a sus riñones y que murió por una falla renal el 30 de marzo de 1910 durante un viaje de campamento. Luego estaba Eugene Stanley Wakelin, quien supuestamente se suicidó mientras seguía el tratamiento de ayuno de la doctora Hazard en Wilderness Heights. El paciente más notable, sin embargo, fue Louis Rader, un político que sirvió en la Cámara de Representantes del estado de Washington. El 29 de abril de 1910, el Kitsap Bay Times publicó un artículo con el titular «Se muere de hambre en vano intento por curarse». Las líneas secundarias continuaban. L. E. Rader fue encontrado al borde de la muerte en el Hotel Seattle. La cura por ayuno resulta fatal para otros. La última víctima fue una figura destacada en la política del estado de Washington. Según Greg Olsen, un empleado del Hotel Outlook llamó al Departamento de Salud para avisar que uno de sus huéspedes se estaba muriendo de hambre. Cuando 2 funcionarios del Departamento de Salud fueron a verlo, él explicó que estaba siguiendo el tratamiento de ayuno de la doctora Hazard para curar un problema estomacal, e insistió en que no necesitaba ayuda. Según el Kitsap Bay Times,
No había autoridad capaz de obligar a Rader a comer. La única forma de salvarle la vida, decía el médico de la ciudad, era declararlo legalmente demente y alimentarlo a la fuerza. Cuando la doctora Hazard se enteró de la visita, trasladó al señor Rader a otra habitación y no permitió que nadie entrara. Luego explicó que, hasta la llegada de esos oficiales, el señor Rader todavía podía caminar de su cuarto al baño. Pero desde ese momento, él rogó continuamente ser protegido de los extraños y ser dejado en paz para morir si era necesario. El 12 de mayo de 1910, The Watch publicó un artículo con el titular "El tratamiento por ayuno mató a L. E. Rader, antes prominente en la política estatal, murió esta mañana como resultado de 29 días de ayuno". La doctora Hazard realizó su autopsia y afirmó que había muerto de un prolapso estomacal. Fue incinerado por Butterworth & Sons y, a pesar de que el Departamento de Salud investigaba su muerte, no se llegó a nada con su investigación, ya que era bien sabido que él se había estado muriendo de hambre voluntariamente. Le sobrevivieron su esposa y sus 4 hijos. A cambio de tratar al señor Rader, la doctora Hazard recibió un terreno que él poseía en Olaya, el mismo que ella había nombrado con orgullo Wilderness Heights, y donde construiría el sanatorio que había estado soñando durante todos esos años. Después de que dejaron Olaya, Dora y Margaret, se dirigieron a Tacoma, una ciudad aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Seattle. Allí se pusieron en contacto con el consulado británico y lograron concertar una cita con el entonces vicecónsul Lucian Agassiz, arreglando un encuentro en el Hotel Tacoma. Solo habían pasado unos días después de haber dejado Olaya, y el señor Agassiz se sorprendió por la apariencia de Dora. Aunque estaba mejorando, solo pesaba unos 27 kilogramos en ese momento. El señor Agassiz escuchó con creciente horror mientras Dora, Margaret y el señor Herbert le explicaban lo que las hermanas Williamson habían sufrido mientras estuvieron bajo el cuidado de la doctora Linda Hazard. Explicaron que Dora y Claire no eran las únicas que estaban siendo tratadas por la doctora Hazard en ese momento, y que más personas estaban siendo lentamente asesinadas por inanición. También le contaron al señor Agassiz sobre el problema de la tutela y que la doctora Hazard todavía tenía pleno control sobre las finanzas de Dora. Margaret también explicó que cuando dejaron Wilderness Heights esa mañana, la señora Hazard declaró que tenía la ley de los Estados Unidos de su parte y que, bueno, donde sea que lleven a Dora, no vivirá mucho tiempo. Así que después de que el señor Agassiz dejó el Hotel Tacoma esa tarde, una de las primeras cosas que hizo fue contratar a un abogado, el señor Frank Kelly. Juntos comenzarían el proceso para disolver la tutela de los Hazard sobre Dora. El 31 de julio de 1911, el señor Kelly y el señor Agassiz se enfrentaron cara a cara con la doctora Hazard. La audiencia sobre la tutela de Dora se celebró en una sala privada del Hotel Arlington en Seattle. El juez Lester Steele escuchó cómo ambas partes presentaban su caso y en su fallo dijo: «Piénsese en esta débil y demacrada joven, acostada sobre su espalda en los bosques del condado de Kitsap, que según la doctora Hazard mostraba signos de locura, y luego piense en un médico sentado junto a su cama, contándole historias de ese horrible barranco cercano y sugiriendo suicidio a la mente de la chica. La doctora Hazard puede que no se haya dado cuenta de lo que estaba haciendo, pero una persona así es peligrosa para administrar a mujeres y niños. Hay algo que me parece impío en las relaciones de esta mujer con sus pacientes. Todo el dinero que esta chica y su hermana tenían estaba prácticamente en manos de la doctora Hazard, y esto no se ve bien ante un tribunal de equidad». El juez Steele anuló la tutela de los Hazard sobre Dora Williamson y ordenó que la doctora Hazard le pagara a Dora Williamson una cantidad de $973, permitiéndole quedarse con $597 por sus servicios. El señor Agassiz estaba decidido a probar que la doctora Hazard había asesinado a Claire Williamson.
Él y Margaret contaron la historia de Dora a todos los periodistas que los escucharan, aumentando el apoyo público para el caso. El señor Kelly y el señor Agassiz también publicaron anuncios en periódicos de todo el país, explicando que estaban buscando más información sobre la doctora Hazard y su Instituto de Terapéutica Natural. Se enteraron de que cuando aún vivía en Minneapolis, en 1901, la doctora del ayuno había sido acusada de causar la muerte de Gertrude Young al morir de hambre. Sin embargo, nada pudo ser probado y Linda Burfield había sido libre de irse. Cuando el señor Kelly y el señor Agassiz se reunieron con el fiscal del condado de King, John Murphy, este les entregó un archivo etiquetado Quejas sobre Hazard. En él encontraron una lista de otras víctimas conocidas de la doctora Hazard, así como documentos relacionados con las investigaciones que se habían hecho sobre las causas de su muerte. Pero hasta ese momento, las autoridades locales no podían acusar a la doctora Hazard de asesinato porque todas sus víctimas habían firmado voluntariamente para someterse a su cura de inanición. Según el doctor J.E. Crichton, entonces jefe del Departamento de Salud, les dije a mis inspectores que vigilaran a la doctora Hazard y me informaran si trataba a algún bebé y estos morían bajo su cuidado. Todos los casos que pudimos encontrar fueron de adultos que se pusieron voluntariamente bajo un tratamiento. Fue el señor Agassiz quien señaló que 3 de los pacientes fallecidos de la doctora Hazard eran ciudadanos británicos. John Fluks había inmigrado a los Estados Unidos desde Gloucester, Inglaterra, con el fin de comprar un rancho. Había estado ayunando bajo la supervisión de la doctora Hazard durante 53 días antes de fallecer el 10 de febrero de 1911. Eugene Wakelin, de 26 años y originario de Nueva Zelanda, según la doctora Hazard, se disparó, pero su cuerpo no fue encontrado hasta 3 semanas después de su muerte. La doctora Hazard se nombró ejecutora de su patrimonio y fácilmente $223 o $6,870 de hoy fueron cobrados. Una cantidad de $155 o $477 de hoy se pagó a Butterworth & Sons para cubrir el costo de su funeral y los $68 restantes fueron pagados al Instituto Hazard de Terapéutica Natural para saldar su cuenta pendiente. A pesar de que su muerte había sido claramente sospechosa, no se hizo nada al respecto. Según el señor Agassiz, mi opinión es que la oficina del forense del condado, o al menos el forense asistente del condado de King, que trabajaba en Butterworth & Sons, ha estado trabajando durante algunos años junto con la doctora Hazard. Es muy difícil obtener todos los hechos reales. Si querían presentar cargos criminales contra la doctora Hazard, el señor Agassiz y el señor Kelly iban a necesitar el apoyo de las autoridades locales para procesar el caso. Pero el fiscal Thomas Stevenson le dijo directamente al señor Kelly que el condado de Kitsap no tenía los recursos financieros para investigar sus acusaciones contra la doctora Hazard. Como 3 de las víctimas eran ciudadanas británicas, el señor Agassiz intentó convencer a la corona de cubrir los costos de la investigación. Pero cuando se negaron a convertir la muerte de Claire Williamson en un incidente internacional, Dora aceptó pagar la cuenta para asegurarse de que la doctora Hazard respondiera por causar la muerte de su hermana. La doctora Linda Burfield Hazard fue arrestada el 5 de agosto de 1911 y acusada de un cargo de asesinato en primer grado. El juicio comenzó el 15 de enero de 1912 en la Corte Superior del Condado de Kitsap, en Port Orchard, Washington. El caso fue llevado ante el juez John Jakey. Durante los alegatos iniciales de la Fiscalía, se afirmó que la doctora Linda Hazard, entre el 27 de febrero y el 20 de mayo de 1911, había asesinado a Claire Williamson al privarla de alimentos que fueran suficientes en cantidad y calidad para sostener la vida. Se llamó a más de 100 testigos, y la fiscalía los usó para explicar que las hermanas Williamson estaban perfectamente sanas cuando se inscribieron en la cura de ayuno de la doctora Hazard. Sin embargo, la defensa argumentó que Claire ya estaba gravemente enferma cuando buscó ayuda de la doctora Hazard y que, a pesar de saber que no podría curar ni a Claire ni a Dora, igual las atendió y las trató lo mejor que pudo. Creemos que la evidencia mostrará que, durante el tiempo que estas chicas estuvieron bajo el tratamiento de la doctora Hazard,
recibieron un cuidado como el que la madre más amorosa le daría a su hijo. Dora cumplió su papel para la fiscalía y durante 2 días explicó lo que ella y su hermana tuvieron que soportar durante los tratamientos de la doctora Hazard. Su tío, el señor Herbert, le contó a la corte que solo recibió aviso de la muerte de Claire 3 días después de ocurrida. Relató su encuentro con la doctora Hazard en su oficina y los órganos que ella le presentó como si fueran de Claire. Explicó que el cuerpo que vio no podía ser el de Claire y que le dijeron que Dora estaba loca. La doctora Hazard me dijo que, en su experiencia, estos casos empeoraban y que la paciente generalmente terminaba en locura irreversible. También me dio su opinión como doctora de que Dora no viviría mucho más. Cuando el señor Kelly le preguntó al señor Herbert qué encontró cuando fue a ver a Dora después del funeral de Claire, el señor Herbert respondió: Dora estaba perfectamente lúcida y competente. Me reconoció y habló conmigo. Algunos testigos de la fiscalía tampoco ayudaron al caso de la doctora Hazard, ya que todos describieron el horrible deterioro en la salud de Claire y Dora una vez que cayeron bajo su cuidado. El doctor T.J. Baldwin, uno de los expertos médicos del estado, calificó el tratamiento de la doctora Hazard como una grave negligencia respecto al conocimiento y cuidado ordinario del cuerpo humano. Para respaldar la acusación del Estado de que la doctora Hazard asesinó a Claire por ganancia financiera, William Collier, un cajero del Northern Bank of Trust, explicó cómo la doctora Hazard había retirado primero una suma de $105, alrededor de $30,000 en la actualidad, de la cuenta de Claire en abril de 1911, y luego retiró el resto el 26 de mayo. Cuando el fiscal Stevenson le preguntó al señor Collier si estaba al tanto de que Claire había fallecido el 19 de mayo, él respondió: «Nunca supe de ninguna muerte, nunca me informaron al respecto». Cuando la defensa llamó a declarar a la enfermera Sherman en favor de la doctora Hazard, esta afirmó que las hermanas eran quisquillosas para comer y se negaban a ingerir los alimentos que les preparaba y que nunca hubo escasez de comida en su apartamento de Buena Vista. Sin embargo, el señor Kelly hábilmente logró que admitiera que la doctora Hazard efectivamente las había sometido a un ayuno prolongado y que controlaba qué alimentos podían consumir. También la hizo reconocer que estuvo tan preocupada por la salud de las hermanas que consultó a la doctora Brewer para saber cómo salvarlas. La misma doctora Brewer que en ese momento era testigo experta del Estado. La defensa también llamó a declarar a Andrew Hill, el conductor de ambulancia que trasladó a las hermanas desde Buena Vista hasta Olaya. Él testificó que sí estuvo presente cuando Claire le dio permiso a la doctora para retirar los $105 de su cuenta. Fue el señor Kelly quien reveló que el señor Hill en realidad era conductor de Butterworth & Sons, y cuando enumeró los nombres de las víctimas conocidas de la doctora Hazard, Hill admitió que reconocía a algunos porque sus funerales habían sido organizados por Butterworth & Sons, sugiriendo que los dueños y la doctora Hazard eran cómplices. Durante el juicio, los abogados de la doctora Hazard le prohibieron declarar en el tribunal, sabiendo acertadamente que, si se le permitía explicar sus acciones, solo cavaría un hoyo más profundo para sí misma. Según la versión de la doctora Hazard, las hermanas Williamson se habían convencido de la eficacia de la cura de ayuno y estaban decididas a ponerse bajo mi cuidado. Tras examinarlas, sentí que estaba frente a una enfermedad orgánica en ambas hermanas y me negué rotundamente a someterlas al ayuno. Me rogaron que reconsiderara y accedí a ponerlas en una dieta restringida con los complementos del tratamiento. Al comenzar el ayuno, Claire Williamson pesaba solo 78 libras con ropa y estaba en los últimos grados de la desnutrición. Su circulación era extremadamente lenta y se quejaba de constante agotamiento. Aproximadamente 2 semanas después de comenzar el tratamiento, Claire tuvo que guardar cama, y poco después, para cuidarla adecuadamente, trasladé a ambas hermanas con sus enfermeras a mi propia casa. Claire fue decayendo gradualmente y falleció el 19 de mayo. Este fue otro caso donde ningún poder en la tierra podría haber salvado la vida de la paciente. Claire Williamson estaba en absoluta sintonía con el método aplicado. Aunque no se le permitió expresar sus opiniones en el tribunal,
sí fue acusada de hacer señas a los testigos cada vez que no estaba de acuerdo con sus declaraciones. Durante el juicio, el jurado tuvo que ser retirado para que el juez Jakey pudiera advertirle personalmente. Ha habido momentos en los que, es cierto, la acusada ha mostrado desaprobación por lo que declaraban los testigos. Yo mismo lo he visto. Cuando un testigo declaraba, la señora Hazard movía la cabeza hacia el jurado. No sé si le estaba haciendo señas a este testigo, pero si algo así ha ocurrido, es muy grave. Espero que esto cese, si es que ha sucedido, y quiero advertir a la acusada ahora mismo de que no debe volver a hacerlo, o de lo contrario será desacato a la corte. El juicio se prolongó durante 16 días, y al final, la fiscalía declaró: "Este caso es de una importancia inusual. No estamos aquí para vengar la muerte de Claire Williamson, sino para proteger al público, no solo de la señora Hazard, sino de otros como ella". La defensa respondió argumentando: "El verdadero motivo de este juicio es que la señora Hazard no es graduada universitaria. Su formación proviene de la escuela de la vida. Solo tiene la inteligencia común y corriente, y por eso los médicos con títulos no soportan su competencia. Ha perdido algunas pacientes, pero ¿qué médico no lo ha hecho? Ha perdido 8 en los últimos 12 años. Si no ha perdido más que eso, ¿por qué no la dejan en paz?". Ahora, no hace falta decir que, si un cirujano pierde 8 pacientes en 12 años, es notable. Pero si tu dietista dice que solo ha perdido 8 pacientes en 12 años, de todos modos, el jurado regresó el 4 de febrero de 1912 y declaró: "Nosotros, el jurado, en el caso del estado de Washington contra Linda Burfield Hazard, declaramos a la acusada culpable de homicidio involuntario". Y el 7 de febrero, el juez Jakey la sentenció a pasar entre 2 y 20 años en una penitenciaría estatal en Walla Walla. Después de que su solicitud de un nuevo juicio fuera rechazada, se levantó la sesión. Actualmente muchos cuestionan por qué Linda Hazard fue declarada culpable de homicidio involuntario en lugar de asesinato en primer grado. Esto se debe a que el libro Starvation Heights de Greg Olsen es una de las principales fuentes sobre su caso, y él nunca explicó su sentencia en detalle. Pero en las copias digitales de los archivos del caso de Linda Hazard existe una carta que Samuel Hazard le había escrito a la Junta Estatal de Control, en la cual resume los hallazgos del tribunal y explica que Linda Hazard fue declarada culpable de homicidio involuntario porque, al administrar su tratamiento de ayuno, había destruido negligente y descuidadamente y de manera no científica una vida humana en un esfuerzo como médica por preservar esa vida. Esto significa que el tribunal determinó que Linda Hazard tenía el deber, como profesional médica, de proporcionar a Claire un cierto nivel de cuidado, y no lo hizo, lo que se clasificaría como homicidio involuntario por negligencia en muchos países. El caso de la doctora del ayuno se convirtió en noticia internacional y se informó que Linda Hazard estaba en libertad condicional después de cumplir solo 2 años de su condena. Varias personas enviaron cartas a la Junta Estatal de Control y luego al gobernador de Washington, Ernest Lister, pidiendo que Linda Hazard fuera indultada. Resultó que no todos estaban convencidos de que fuera realmente culpable de causar la muerte de Claire. Su abogado y amigo John Arthur había escrito una carta al superintendente de Walla Walla, Henry Drum, el 24 de diciembre de 1913, afirmando que Linda Hazard no había hecho nada malo. Le menciono esto a usted como un viejo amigo para que pueda entender que la doctora Hazard, aunque condenada, en mi juicio no es una criminal, sino por el contrario, es una mujer fuerte que cree que tiene una misión en el mundo, y esa misión es salvar a las personas de los efectos nocivos de la medicina y curar sus problemas mediante la limpieza de sus sistemas y la administración de alimentos ligeros. Deseo que vea a esta futura prisionera suya bajo la luz de lo que digo y que la trate no como un demonio humano, sino como una mujer muy mal juzgada. Uno de los hombres que sirvió en el jurado escribió que creía que Linda Hazard era inocente, pero que había sido presionado para votar en su contra y que esperaba que la Corte Suprema revocara su condena, lo cual no sucedió. Emma Thorne Gates, viuda de L. E. Rader, una de las víctimas de Linda Hazard, también le escribió a la Junta Estatal de Control explicando:
Estuve presente en el juicio y estaba, y sigo estando, completamente convencida de que no tuvo nada que se pareciera a un juicio justo. Un abogado de Seattle llamado H.W. Bryan escribió: «Estaba bien informado sobre el procedimiento del juicio y estuve en la corte con frecuencia mientras se llevaba el caso. En primer lugar, este abominable cónsul británico Agassiz en Tacoma hizo todo lo posible por envenenar los sentimientos». The Times de Seattle, que bajo la administración anterior era un periódico muy vindicativo, juzgó el caso antes de que se presentaran los cargos. Los jurados habían leído The Times, donde aparecieron los artículos más amargos, con mayor extensión y frecuencia. El secretario de la Cámara de Comercio también intervino, explicando que para él estaba claro que las hermanas Williams eran de esa clase que apenas sabe cómo pasar el tiempo, tan hastiadas están de no hacer nada, cualquier actividad nueva les resulta un alivio, están expuestas a críticas y malos juicios en casi todo lo que hacen. El ayuno, además, no es un remedio nuevo, estas mujeres eran mayores de edad, ¿y por qué deberían recurrir a la ley por actos libres y voluntarios propios? Lo más sorprendente fue una petición firmada por 121 residentes de Wanganui, Nueva Zelanda, que afirmaban que al menos 106 de ellos habían ayunado antes y que coincidían con la doctora Hazard en que el ayuno por sí solo no causa inanición ni muerte, y que en casi todos los casos cura enfermedades, excepto cuando la enfermedad está demasiado avanzada para cualquier cura. Incluso si la doctora Hazard hubiera puesto a la señorita Williamson en ayuno y ella hubiera muerto, en el peor de los casos sería un error de juicio y no merecería un juicio por asesinato. Como resultado, Linda Hazard fue indultada por el gobernador en diciembre de 1915, pero le revocaron la licencia médica. Dado que gran parte de sus seguidores parecían estar en Nueva Zelanda, los Hazard se mudaron a Wanganui, según el Wanganui Chronicle, publicado el 16 de julio de 1917, había abierto un nuevo consultorio y ofrecía tratamientos de ayuno, dietética, quiropráctica y osteopatía. Una vez más, afirmaba ser una médica calificada con el único distintivo de poseer la única licencia para el ayuno en el mundo. En junio de 1918, volvió a tener problemas con la ley, ya que fue acusada de ejercer como médica sin licencia. El magistrado del caso declaró que la ley de Nueva Zelanda exige que las personas tengan una formación prolongada antes de ejercer la medicina o la cirugía. Se le ordenó eliminar cualquier mención a su título de doctora en anuncios o folletos que publicara o repartiera, y fue multada con 5 libras más costes judiciales. Los Hazard regresaron a Olaya en 1921, y allí, Linda Hazard pudo construir su sanatorio, que publicitó como una escuela de salud. Se incendió en 1935 y nunca reabrió. En 1938, Linda Hazard, de 70 años, enfermó tras décadas de predicar las maravillas de la curación natural. Decidió curarse con ayuno y murió de inanición el 24 de junio de 1938. Así demostró que el ayuno no lo cura todo. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,